Sabemos que hacemos bien en estar atentos a la profética más segura, según segunda de Pedro 1:19. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profética más segura. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque me das el privilegio, Señor, de traer tu palabra nuevamente, Dios. Gracias porque podemos confiar en la profética más segura, Señor, que es la que nos habla a nuestros corazones. Te pido que de la misma forma, Señor, que has hablado a través de tu Espíritu Santo a mi corazón, a través de tu palabra, Señor, abres a mis hermanos, Señor, a cualquiera persona que vaya a escuchar, Padre Santo, esta tu santa y divina palabra, la profética más segura. Eso lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a buscar, y me van a tener bastante paciencia. No quiero hacer esto en dos sermones, sino que voy a intentar de hacerlo en solo uno. Pero vamos a rápidamente ir al libro de Juan 5:44 y vamos a leer este versículo bíblico que dice así, en su Reina Valera del 60, dice Jesucristo hablando en Juan 5:44: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesucristo hablando dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hay una historia de un hombre en la Biblia que tal vez usted no haya escuchado, tal vez sí haya escuchado, de Jeroboam. Amén. Dicen los escritores, los historiadores, que no hay otro personaje bíblico que recibiera tanto honor tan de repente, y no hay otro que fallara tan completamente como el rey Jeroboam. Rápidamente vamos a ver quién era, por qué y cómo se exaltó, y por qué y cómo cayó. Y la historia comienza en Primera de Reyes 11:29 al 40. Voy a leer para ustedes rápidamente la historia de este rey Jeroboam. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 11:29 al 40. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo, ¿quién? Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, Jeroboam y el profeta. Amén. Sigamos ahí. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ahí es cuando empieza el rompimiento de Israel, Judá. Bueno, vean qué interesante. Seguimos. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré
nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardo mis mandamientos, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y esto es interesante aquí, hermanos, 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y estuvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, Dios le dice a Jeroboam: yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Qué interesante, ¿eh? Hasta ahí iba bien la cosa. Jeroboam, un hombre fuerte y esforzado, que el mismo Salomón vio atributos en él y lo puso a cargo de la casa de José. Vean cómo Dios le da ese gran privilegio a Jeroboam y le dice: si sigues mis estatutos, si sigues mis reglamentos, si me obedeces, Jeroboam, te voy a bendecir con 10 tribus, 10 tribus de Israel. La historia cuenta que Salomón en su vejez fue atraído por mujeres que desviaron su corazón, y en su vejez y en su momento pues comenzó a fallarle al Señor y comenzó a hacer adoración a estos dioses de estas mujeres con las cuales él pues se había juntado. Dice la palabra de Dios que Salomón muere y su hijo Roboam toma el reinado de Israel, pero toma el reinado de las 12 tribus. Pero ¿qué pasa? Dice la historia, y ustedes lo pueden encontrar esto en Primera de Reyes, son historias muy, muy, muy hermosas, que el pueblo junto con Jeroboam, no clasificado como rey, sino como trabajador, se presentó frente al nuevo sustituto de Salomón, su hijo Roboam, y les dice a Roboam: tu padre Salomón puso en nosotros mucha carga de taxes, de impuestos, le decían en esos entonces, y nosotros queremos que pues alivianes la carga, Roboam, por favor, de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra de Dios que Roboam primero tomó una buena decisión y fue y adquirió consejo de los consejeros, valga la redundancia, de su padre Salomón, que eran gente mayor, gente anciana. Y estos consejeros le dijeron a Roboam, al hijo de Salomón, al nuevo rey: vea, si usted los trata bien, esta gente te va a servir hasta que mueras. Y Roboam dijo: les dice, regresen
a sus casas y en 3 días les tengo la respuesta. Pero en esos 3 días se le ocurre a Roboam hacerle la misma pregunta, pero ya no a los ancianos, sino que se los hace a los amigos de él, a los jóvenes que crecieron con él, a sus amistades jóvenes. Y entonces estos jóvenes le dicen: no, Roboam, si tú pones mano suave con estas tribus, te van a matar, te van a quitar el reinado, no te va a funcionar. Más bien al contrario, les dice: ponles más impuestos, y si Salomón los castigaba con látigo, tú castígalos con escorpiones, les dicen estos jóvenes. Y Roboam le hace caso a los jóvenes. Y es cuando se levanta las 10 tribus de Israel en contra de Roboam. Roboam queda solo gobernando Judá y Benjamín en Jerusalén. Y cuando las 10 tribus se ponen en contra de Roboam, dicen: no, aquí tenemos que buscarnos un rey. ¿Y quién era el más capacitado en ese momento para tomar el mandato? Y ellos escuchando lo que Dios le había dado a Jeroboam. Y escogieron a Jeroboam como rey. Pero vean qué increíble lo que pasa con Jeroboam. En el capítulo Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes 12, 26 y 28. La caída de Jeroboam. Ay, Dios mío. Qué lástima, dirían muchos. Un hombre esforzado, un hombre fuerte, un hombre talentoso. Dice la palabra de Dios. Dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, donde estaba Roboam reinando, dice: porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, ¿sí? Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué metida de patas. Vean lo que hace Jeroboam. Le entró miedo de perder su estatuto de rey. Le entró miedo de perder su poderío. Le entró miedo de perder su reinado. Le entró miedo de perder su liderazgo. Y dice: no, si mis 10 tribus suben a Jerusalén, van a nuevamente recibir el amor de Dios. Y van a querer que Roboam sea su nuevo rey. Y construye estos becerros y comienza a hacer adoración. Y de ahí en adelante se escribe en las escrituras el famoso verso que dice: andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Yo lo encontré 14 veces en la Biblia. Porque lo que pasa es lo siguiente: el Señor destruye la descendencia de Jeroboam hasta su último hijo. Pero después de Jeroboam, cada rey que trató de gobernar a Israel, la mayoría de ellos hacían lo malo delante de Jehová. Pero cuando dice la palabra de Dios, y hacían lo malo delante de Jehová, siempre dice: como Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Fulano de tal fue el rey por este tiempo, pero hizo lo malo delante de Dios, como Jeroboam, que pecó y hizo pecar a Israel. Se le tomó a Jeroboam como un ejemplo de pecado.
¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam? Para Dios no hay abominación más grande que se le dé la gloria a algo o a alguien que no sea solamente a él. Jeroboam le quitó la honra y la gloria a Dios y quiso que fuera él. Y inventó, dice que él mismo escogió los sacerdotes y después en cada ciudad puso altares. Y de ahí hubo un descontrol. Y si hay algo que Dios aborrezca por los siglos de los siglos, es que compartan su gloria. Eso es abominación delante de nuestro Dios. Lo fue, lo es y lo será. Dios no comparte su gloria con nadie. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Vamos a andar viajando por toda la palabra de Dios el día de hoy. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cartas por todo lado. Así que si puede apuntar, pues magnífico. Dios no comparte su gloria con nadie, porque dice en Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y la palabra también nos dice que Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Tanto así, oigan qué tremendo, que ni con su propia mamá, que ni con su propia madre quiso compartir algo de honor, algo de gloria. Porque así es nuestro Dios todopoderoso. Y veámoslo, o sea, busquémoslo en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Dice la palabra de Dios en Lucas 11, 27 y 28. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Lucas 11, 27 y 28. Oiga, amados hermanos, María, la que dio a luz a Jesús, la que estuvo con él hasta muerte y muerte en cruz, y después del ministerio del Señor, María su madre, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él dijo, oiga, Jesucristo, inmediatamente, él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ni a su propia madre le dio chance a través de esa mujer de recibir ninguna gloria. Ahora, entendamos, una mujer como María, o sea, qué privilegio más hermoso y más grande de traer a esta tierra y ser el instrumento que Dios usó para traer a nuestro Salvador. Pero aún así, su mismo hijo dijo: no. Esa mujer quiso dar pleitesía a los senos y al vientre que la trajo. Y él dijo: más bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen. Por allá lo mandaron a buscar. Señor, te buscan tus madres y tus hijos y tus hermanos. Y el Señor me dice: mi madre, mis hermanos, aquí están. Son ustedes los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús enseñaba y nos hace entender que Él es Dios en tierra y no hay quien se lleve la honra y la gloria sino solamente Él, ni su madre. Porque ¿qué es lo que dice el primer mandamiento en Marcos 12, 29 y 30? Y aquí es donde vamos a entrar en detalle. Y aquí es donde se pone la cosa más
color de hormiga. Amén. Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió. ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No dice: amarás al Señor tu Dios con el 90% de tu corazón, porque el 10% tienes que amar al apóstol o al profeta. Y amarás al Señor tu Dios con el 70% de tus fuerzas, porque el 30% de tus fuerzas tienen que ir dedicadas al pastor, al siervo del Señor. Y amarás al Señor tu Dios con el 50% de tu mente, porque los líderes que te dirigen también necesitan un 50% de este tributo, de esta exaltación, de este mandamiento. No dice así, ¿verdad? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque hay un solo mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, Jesucristo nuestro Salvador. Y andan hombres por ahí yo les llamo con sabiduría de demonios, apóstoles. Por ahí escuché a uno decir: si no están bajo mi cobertura, si no están bajo mi cobertura, llámenos, dice. Ahí está el nombre, para dejarles saber todos los requisitos que usted necesita como iglesia para entrar bajo mi cobertura. Señor, reprenda al diablo. Y por otros andan diciendo por ahí: la revelación del siervo anualmente una vez, todo el mundo tiene que escucharla, porque solo al siervo se le revela lo que se va a hablar este año. Y eso es lo que escuchamos por ahí. Vemos a ese hombre que cayó en la cárcel ahora, que por dinero solamente va a cumplir, creo que son 16 años de prisión, haciendo las atrocidades que hizo. No quiero decir nombres porque ya se dan por aludidos, ya se conocen. Ahora, reconocer a estos falsos es lo que tenemos que tener cuidado. Amado hermano que me escucha, amada persona que me ve en este video, si su líder saca el yo soy, el yo hago, el yo puedo, inmediatamente ponga sus barbas a remojar, como dicen, ponga al Espíritu Santo a trabajar dentro de usted y ponga a prueba. Vamos a ver lo que usted tiene que hacer, los pasos que tiene que tomar para probar a estos hombres. Pero si usted escucha el yo, si usted escucha el Dios me dijo, el Dios me habla, por allá uno dijo: Dios me dijo que construyera un almacén grande. Dios me dijo que construyera un almacén grande porque ahí es donde voy a meter mi Lamborghini y mi Ferrari que Dios me va a dar, dijo. Y hermanos, dice ahí predicando, que es que Dios mío, hermanos, dice, y para sorprenderles a ustedes, todo contento, dice: el taller ya está construido, solo falta el Ferrari y el Lamborghini que Dios me va a dar. Dios no comparte su gloria con nadie. Y esta es la introducción del mensaje. El título del mensaje es: los Jeroboam
de nuestros tiempos, porque Jeroboam y su pecado hicieron caer a Israel. Jeroboam, el líder, su influencia y su pecado hicieron caer a Israel. Y esto aquí nos vamos a adiestrar a cosas más profundas. Y yo no lo veo como leche, ya yo lo veo como carne. Y a más de uno se le va a pegar en la garganta, se le va a pegar el tuco de carne. Y es peligroso que se asfixie y le falte la respiración cuando escuche lo que voy a mencionar. Pero por ahí, bueno, hablamos de grandes religiones y escuchamos a falsos profetas que pues el Espíritu Santo le deja saber a uno a leguas que eso no es bíblico, que el dar dinero por sanidades no es bíblico. Nuestro Señor Jesucristo no lo hizo ni lo hará. Eso no es bíblico. Esos son manipuladores que hacen estas cosas con el beneficio monetario para ellos, para sus bolsillos. Se conocen y se conoce también de estos grandes líderes. El gran líder de la gran iglesia apostólica dijo: cargo conmigo aquí en mi bolsillo el fracaso de nuestro Señor Jesucristo. El fracaso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nunca fracasó. Cristo es el Cordero inmolado perfecto en la cruz del Calvario. ¿Cuál fracaso de Cristo? Y según él, el fracaso de Cristo fue la crucifixión. Estamos hablando del líder más grande, de la religión más grande que hay en el mundo, por favor. O sea, ¿quién se le ocurre decir esa atrocidad? Y entonces hablamos de estos grandes apóstoles y de estos grandes profetas y que se dan. Ellos ponen divisiones. Es que, hermanos, usted tiene que entender que hay estatutos, hay posiciones, hay niveles. Hay algunos de esos apóstoles, porque no puede ser apóstol, tiene que ser apóstol de apóstol. Y entonces, si no llega a apóstol, pues llega a bishop. Y si no, pues algún otro nombre se va a inventar. Escuela de profetas, que solo pueden ser ungidos por el profeta de profetas. Y toda esta falacia y toda esta fábula. Jeroboanes que pecan y hacen pecar al pueblo. ¿Sí me entiende? Pero vamos a meternos más profundo, hermanos. Y es ahí donde, duele más. Mis hijitos, dicen unos. Ustedes son mis hijos. Y no solo eso, agreguémosle un poquito más, porque es que los amo tanto, mis hijitos. Son mis hijitos espirituales. O sea que yo soy su papi espiritual. Mateo 23, 9, 12. Y aquí es donde le digo que, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchos no tienen oídos. Y aquí se les va a pegar el bistec. ¿Cuál es el bistec ese más delicioso que tenemos por ahí? Hay uno que le llaman el tomahawk. Uno de esos. Porque esto lleva. Dice, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí hablando de humildad,
nuestro Señor Jesucristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y usted escucha a muchos por ahí decir: hijitos, mis hijitos espirituales. Y sí, así como lo va a oír en estos momentos, en la palabra aparece. Más que todo nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, ya a mayor edad, porque fue el único discípulo que no murió, que no fue mártir, sino que murió por vejez. Entonces él en su vejez, me imagino que cogió esa ternura, y él sí usa mucho en la Biblia: mis hijos, mis hijitos. Pero por favor, estamos hablando de Juan. Y aquí es donde viene lo duro. Por eso es que la palabra de Dios es tan hermosa. Y aquí sí, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque en la palabra de Dios se registran errores que cometieron los mismos apóstoles. Por eso es que la palabra es tan hermosa, porque la palabra te deja saber que esos apóstoles fueron humanos de carne y sangre, como lo somos tú y yo, y fueron imperfectos. Y sí, Juancito se pudo haber equivocado en decir y hacer esa clase de comentarios o esa clase de afirmaciones como hijitos. Muy probablemente. ¿Cómo, pastor? ¿Va a decir usted que los apóstoles? Pues veámoslo en la palabra. O sea, la negación de Pedro. ¿Y quién falló? ¿Quién fue Pedro? ¿Cuántas veces no falló? Dice la palabra que Pablo confronta a Pedro cara a cara y le llama hasta hipócrita. En Gálatas 2, 1, 11 y 21. El mismo Pablo se rasura la cabeza y el pelo y hace votos, haciendo cumplir la ley, judaizando. Y son errores. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano: el que no comete error es nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y si Él me dice a mí: no llames Padre a nadie en la tierra, Padre espiritual, Padre de los espíritus, porque Padre de los espíritus solo hay uno, el Padre Dios en el cielo, no llames a nadie. ¿A quién le voy a hacer caso yo? ¿A Juan o a Jesús? Los discípulos lograron entender esto. Lo vamos a ver más adelante, pero vean lo que dice 1 Corintios 1, 12 al 13. Hablando Pablo. 1 Corintios 1, 12 al 13. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Los discípulos entendieron esto, porque fue un proceso. Van a ver ustedes cómo fue un proceso. Hechos 14 del 11 al 15. Porque ellos fallaron. Ellos eran hombres de carne y hueso. Pero el que no te falla, el que no se equivocó al decir su palabra y al establecer sus estatutos, fue nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que pasa en Hechos 14, 11, 15. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todos los que en lo que en ello hay. Los discípulos entendieron y comprendieron esto. Y ahí están sus errores y lo que cometieron y lo que hicieron, para que nosotros aprendamos y sepamos que el único que verdaderamente tiene palabras de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús me dice a mí que no le diga Padre a un Padre supuestamente espiritual. Pues yo le hago caso a Jesús. Unos de Apolos dijeron, otros de Cefas, otros de Pablo. No, de Cristo. ¿Quién fue el que murió por ustedes?, dijo Pablo. Cristo. Y aquí es donde se pone interesante, porque se utilizan versos bíblicos que se sacan de contexto, o en otras palabras, no se quieren entender, los quieren confundir. Vamos a ir a esto. Vean, Hebreos 13:17. Ténganme en paciencia, ya casi estamos terminando. Hebreos 13:17 dice lo siguiente. Oigan. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Oigan, qué delicado y qué peligroso y qué cargo más fuerte el de los pastores, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y entonces ahí dicen: ay, el pastor vela por nuestras almas y da cuenta por nosotros. Pero qué bella que es la palabra, qué hermosa que es la palabra. Y cuando quieren decir, ese es mi padre espiritual, fulano de tal, celebrémosle el día del pastor por todos estos años de servicio y todo lo que ha hecho. Qué hombre, hasta huele a santidad. Pero si ahí mismo en ese capítulo se van a Hebreos 7, qué bella que es la palabra del Señor. Hebreos 13:7, ahí mismo acabamos de leer que debemos de orar por nuestros pastores, porque pues ellos darán cuenta a Dios por su liderazgo. Pero vean qué lindo lo que dice Hebreos 13:7. Acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí está el punto, aquí está la clave. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Si la conducta de tu pastor
es darse vanagloria, exaltación por los méritos espirituales que ha hecho aquí en la tierra, eso es una mala conducta, porque la honra y gloria solo se la lleva a nuestro Señor Jesucristo, el merecedor de honra y gloria, y solo a Él se le debe dar honra y gloria. Jeroboam pecando y llevándote, decía un amigo mío puertorriqueño, a paliar carbón al infierno. Qué duro. Ahí se le pegó el bistec a más de uno. Mastícalo bien, digiérelo, míralo a través de la palabra. Dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Y Dios me dice que Él no comparte su gloria con nadie. Celebre el cumpleaños, como todo ser humano. El pastor está cumpliendo cumpleaños, vamos a darle un quequito. Pero no celebres sus victorias espirituales, porque eso no lo hizo Él, eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Y el pastor, y es que le hacen fila, los líderes le hacen columna, entonces ellos caminan así en medio de los líderes de la congregación y los sientan y aplauden. Eso pastor, eso pastor. Mire cómo tiene el templo lleno de gente, mire todo lo que ha hecho a través de su ministerio. Pastor, si usted me lava los pies es como que si me los lavara Jesús. Ay, qué duro, qué fuerte. Y el pastor, los pastores, colegas, que acepten esta vanagloria o estos méritos, son jeroboanes que están pecando y están llevando el pueblo a pecar. Hermano pastor, colega, pero es que mire, yo creo que me estoy adelantando. Hermano pastor, pero es la junta directiva que viene donde mí y dice, queremos celebrar el día del pastor. Usted tiene dos opciones, pastor, de decir, la gloria no me la llevo yo, este trabajo es del Señor. Y la segunda opción que le doy es aún un poquito más fuerte. Dígale a esta persona, como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque el más mínimo detalle, la más mínima exaltación que quieras recibir de tu iglesia, de tu congregación, líder que me escuchas en esta tarde, es pecado. Porque a Él se le debe dar solamente la honra, la gloria y el poder. Y si hablamos y si se alcanza algo, es a través del Espíritu Santo. Nosotros no somos padres espirituales de nadie. El que dirige es el Espíritu Santo a través de su misericordia, a través de ti. Como te puede usar a ti, te puede usar a cualquier otro. Ha usado hasta mulas para hablar. No le quiso compartir la gloria ni a su propia madre, la va a compartir contigo. Hay un pasaje bíblico en Hechos 10:34, para que podamos tomar un poco de agua. Tú que me escuchas, tomar un poco de agua, y como tenemos ese bistec pegado aquí, y si tal vez si tuvieras piedras desde allá, desde tu casa, ya hubiera sido apedrado. Para tomar un poco de agua y explicarte a través de la palabra lo que está sucediendo, es un proceso. Mira el proceso de Pedro. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios es tan hermosa y tan bella que el Espíritu Santo te habla a través de ella. Dice que Pedro había sido enviado donde Cornelio, y cuando vio que el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, dijo, ahora
ahora comprendo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Pero vean el proceso, porque ya Pedro había recibido al Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces no todo llega en ese momento, sino que es un proceso de aprendizaje. Por eso es que cuando yo escuchaba un versículo bíblico, yo decía, Señor, pero ¿por qué? Qué extraño. Y ahora puedo decir como Pedro, ahora entiendo, ahora comprendo lo que Mateo 7, 21, 23 me dice. Ahora, Señor, entiendo. Ahora comprendo, Señor. ¿Por qué es que este versículo que me da tanto a pensar, lo puedo comprender, Señor? Porque lo estoy viendo palpable al frente de mis ojos el día de hoy. No todo el que me dice, Jesucristo hablando, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, Jesucristo hablando, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora entiendo ese capítulo. Esos Jeroboanes que tienen sus hermosas iglesias y se están dando la gloria a ellos y se están llenando los bolsillos ellos, y tienen esa cantidad de gente alrededor de ellos, siguiéndoles, aplaudiéndoles, venerándoles, se están cumpliendo en Mateo 7, 21 y 23. Señor, en tu nombre, ¿te acuerdas, Señor, que echamos fuera demonios, Señor? Hicimos grandes milagros. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el que se quiera dar el más mínimo, la más mínima molécula, átomo de gloria, de exaltación o de méritos, es un Jeroboam del tiempo moderno que está pecando y está haciendo pecar a su pueblo. He conocido hombres de Dios ejemplares, hombres de Dios que nunca se han exaltado ni dado la vanagloria, y hoy están en la presencia del Señor. Amado colega pastor que me escuchas a través de este mensaje grabado, permite que sea Dios el que te dé esos galardones en el cielo. Porque si no permites que sea Dios el que te dé esos galardones y permites que sea la humanidad o la iglesia, déjame decirte que eres un Jeroboam que está pecando y está llevando al pueblo a la perdición. Dios no comparte su gloria con nadie. Consejo para mis colegas pastores, en Lucas 17, 10. Pregunto, ¿cuándo usted ha visto algún cartelón o propaganda de alguna campaña evangelística que diga invitado, y lo invitamos a esta campaña evangelística de sanidades, por ejemplo, con el pastor o con el apóstol o con el profeta fulano de tal? Te invitamos a esta campaña evangelística con el siervo inútil.
¿Ha leído usted algún folleto alguna vez así? Con el siervo inútil. Consejo, mi amado hermano en Cristo y pastor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No hay campo. No hay campo para que el pueblo recuerde tus hazañas, tu ministerio, tus hermosas prédicas. Y como el Señor te usa, no hay campo para eso. Aquí el único merecedor de honra y gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el consejo para mis hermanos en Cristo que nos escuchan y que me escuchan en esta tarde es el siguiente, y lo encontramos en Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, aquí está el consejo, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sí, fue él y solo él, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Fue él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consejo para los líderes: considérate un siervo inútil, porque eso es lo que somos, inútiles, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y lo que hacemos, lo hacemos a través del Espíritu Santo, porque si fuera por nuestra carne, por nuestra chuleta, no hacemos nada. Hacemos lo que hace o lo que hizo Jeroboam: pecar y llevar al pueblo a paliar carbón. Apartados de mí, no os conozco, dirá el Señor. Solo hay campo para uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que pueda comprender esto es porque tiene la mente de Cristo. Dios, gracias por tu misericordia. Danos humildad. Enséñanos, Señor, guíanos a través de tu palabra cada día más y más, Señor. Enséñanos, Señor, a que si cometemos errores, Señor, y escuchamos tu palabra, Señor, y tú nos redarguyes, porque para eso es la palabra, para redarguir, para aconsejar, para enseñar, y entendemos que estamos cayendo en un error, Señor, perdónanos, Señor. Queremos ser tus siervos. No hay campo para ninguna vanagloria humana, sino, Señor, solo tú. Tú fuiste el que muriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Ayuda al pueblo a entender, Dios, que cuando existe el yo, que cuando existe el que yo puedo, yo hago, yo sé, solo tú me hablas, Dios. Cuando existen todas esas cosas, es porque Satanás está actuando a través de ellos, Señor. Porque eso es lo que Satanás quiso, Señor: robar tu gloria, llevarse la honra a él. Y así es como trabaja en el ser humano. Dios, aquí en Jesucristo es el Señor, solo damos la honra y la gloria solo a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Y así lo haremos, Dios, hasta que tú nos lo permitas, Dios, hasta que escuchemos el sonar de la trompeta, Dios. Tú eres el único merecedor de honra y gloria, Dios, y nuestros ojos están puestos en ti, Jesús, el autor y consumador. Esto lo entendemos, lo proclamamos y lo aceptamos, porque tenemos la mente de Cristo.